¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia. Este es un vídeo que va a estar dedicado únicamente a cuál es el tratamiento o cuál es mi idea de tratamiento más actualizada, es decir, 2023, 2024 y diría incluso 2025, de algunas pérdidas de pelo que no son tan habituales. Para empezar, hablaremos de alopecia areata, alopecia frontal-filosante, líquen plano pilar y foliculitis reclamante. ¡Venga! A ver, el nivel del vídeo no va a ser bajo, entonces puede ser que algunas cosas a lo mejor no se entiendan, pero es un vídeo, no sé si tanto para pacientes, sino casi incluso más para profesional sanitario. De un poco cuál es la idea, yo creo que va a ir aquí el manejo de estas patologías que son un poquito más complejas y son infrecuentes, incluso diría que son raras. Y de hecho, como son raras, todo lo que voy a hablar en este vídeo, casi todo es uso, por supuesto, fuera de indicación, porque nunca habrá ensayos clínicos realmente para hablar parte de estas patologías, con lo cual todo se va a hacer un poco a criterio del médico que te trate, sin otro tipo, digamos, de estudios, desafortunadamente, salvando la alopecia areata, que hablaremos de ella. Alopecia areata, en general, el manejo actualmente se ha simplificado bastante. La mayor parte de la alopecia areata son alopecias areatas leves, que aparecen algunas plaquitas de pérdida de pelo, incluso sin que hagamos nada los médicos suelen resolver solas, aunque es cierto que en el futuro siguen apareciendo plaquitas en ese paciente. Vamos a hablar fundamentalmente de alopecias areatas graves, que son las que me vienen a la consulta, es decir, alopecias areatas totales, que el paciente no tiene nada, o alopecias areatas universales, que no hay nada en el cuerpo. El manejo actualmente yo creo que está muy simplificado de la siguiente manera. En el caso, o por lo menos mi opinión, de afectación de más de un 30% de cuero cabelludo, es decir, un SALT de más de 30, en ese momento, evidentemente, yo creo que pulsos de corticoides es claramente la primera elección de tratamiento. Fáciles, cómodos, raro que den problemas, para adelante, unos cuantos meses. En el caso que el paciente mejora, maravillosa, se puede empezar a bajar la dosis de corticoides y plantear algo tópico o infiltrado para intentar que la pérdida de corticoides evidentemente no desencadene un nuevo brote. Y en el caso que el paciente no responda a esto, aquí ya claramente hay tres vías distintas. Una opción es utilizar los nuevos fármacos que ya tienen aprobación para la alopecia areata, que es el baricitinib, aprobado año pasado, o el ritlecitinib, aprobado en verano de 2023. Estos fármacos tienen una eficacia un poco todavía discutible si son mejores o peores que los corticoides, pero sí que funcionan bastante bien. El problema de esto es son muy caros y la mayor parte de los pacientes, salvando algunos en concreto que tengan cierta capacidad económica de poder sostenerlos a largo plazo o que tengan seguros de reembolso, van a tener que utilizarlos a nivel de vía pública, es decir, que el Sistema Nacional de Salud pueda justificar su uso y su financiación. El otro problema de Santillac es que no tenemos tampoco muchísima información de qué va a pasar a largo plazo con estos pacientes. Los datos que tenemos actualmente son bastante tranquilizadores. También tenemos datos de patologías reumatológicas como artritis reumatoide que se han utilizado, incluso para patología hematológica, y es muy tranquilizador, pero hay dos cosas que me dan por saco particularmente. Primero, riesgo de trombosis. En teoría podría estar un poco aumentado, ¿vale? De hecho es la razón por la cual fundamentalmente todos los pacientes que fuman les digo que dejen de fumar. También me sigue flipando que en el siglo XXI hay gente joven que fumen, que son tontos o son tontas. Me hace gracia cuando más me dicen, no, sí, soy vegano o tal, no sé qué, y hago deporte, es bien, pero fumo, estoy tonto. Bueno, el caso es que el paciente que fume con estos fármacos, recomendado que no fume, ¿vale? Y también mujeres, cuidado con los anticonceptivos por el riesgo aumentado de trombosis. Y otro problema que no se ha visto actualmente en ningún estudio, pero es un riesgo hipotético, aumento de riesgo de cáncer a largo plazo. Esto no está demostrado actualmente, es una posibilidad que hay con este tipo de pastillas. En el caso que no sea viable estos fármacos, yo creo que la otra opción es utilizar difenciprona tópica, es decir, inmunoterapia. Y en el caso de que esto no sea viable, aquí tenemos que volver a fármacos más antiguos, fármacos del pasado, que son los inmunosupresores clásicos, aquí fundamentalmente la ciclosporina, me gusta bastante, metotrexato me gusta menos y azatioprina me gusta mucho menos, ¿vale? Pero bueno, el manejo es un poquito más complicado. Pero actualmente yo creo que está muy simplificado el manejo de alopecias areatas graves, corticoides sistémicos, que no respondes, anti-JAK, y si respondes ya veremos que iremos bajando pastillas, ¿no? Pero esto, bueno, la verdad es que el manejo de alopecia areata se ha simplificado mucho y pacientes que tienen brotes de menos de 10 años de evolución generalmente responden razonablemente bien. Si ya es más de 10 años con una alopecia areata total, pinta regular, pinta regular. Siguiente, alopecia frontal filosante. Alopecia frontal filosante es claramente la alopecia cicatricial primaria más incidente y más prevalente del mundo actualmente. El manejo actual no ha cambiado mucho desde que se describió un poco lo que hacíamos hace aproximadamente como 6-7 años y es muy fácil. El tratamiento tiene como dos patas, explico al paciente.
Manejo de modulación hormonal, porque sospechamos que esta enfermedad o que es autoinmune tiene cierta importancia hormonal y por eso, evidentemente, dutasterida puede tener sentido, por supuesto, uso por indicación. Y cosas que bajan la inflamación, que aquí fundamentalmente suelen ser corticoides o inhibidores de la calcinuria. Esto, y más o menos cada 3-4 meses, en el caso que haya inflamación, a trigoscopia, pinchar, infiltraciones. Esto suele ser suficiente para que el 80% de los pacientes, o mejor dicho, de las pacientes, se paren. Pero hay algunas que no mejoran e incluso siguen progresando. En el caso de que sigan progresando, aquí ya tenemos que pasar a medicaciones que bajen la inflamación o que bajen las defensas. Yo creo que aquí la primera aproximación va a ser utilizar o algunos antibióticos que son antiinflamatorios o bien utilizar también la hidroxicloroquina, ¿vale? Los antipalúdicos que se utilizan evidentemente para el lupus. En el caso que no respondan a esto, yo creo que la siguiente escalón sería utilizar inmunosupresores clásicos, ejemplo la ciclosporina. Y si no, el siguiente escalón, y yo creo que esto va a ser tratamiento que se pondrá, porque hay ensayos clínicos en marcha y será incluso aprobado, anti-JAK, es decir, igual que la alopecia areata. Por vía tópica se está utilizando algunos, aunque la eficacia parece que es igual que los que tenemos ahora mismo en cremas, inhibidores de calcinurina o corticoides, con lo cual no lo veo una muy buena inversión económica para el paciente, pero me refiero sobre todo a pastillas, ¿vale? Esto lo plantearemos en el caso de que no responda a los tratamientos que tenemos actualmente. Evidentemente, dado que es un uso fuera de indicación, el paciente o bien va a tener que costearse el importe del fármaco, y es un importe muy grande, 700, 800 euros o dólares mensuales, o bien quizá su seguro de reembolso, quizá justificado, lo puede cubrir, y a nivel público suele ser muy raro que esté financiado esto. Hay que justificarlo mucho y generalmente van a decir que es un tema estético y que ahí te quedas. Bien, pasando a la siguiente patología, líquen plano-pilar. Afortunadamente, más allá de lo que muchos quizás estáis pensando, el manejo de líquen plano-pilar, la mayor parte de ellos es bastante fácil. La mayoría, el manejo es un corticoide tópico o infiltraciones de corticoides cada X meses, suele ser más que suficiente para controlarlo. En caso de no mejorar o que siga progresando, ahí el manejo evidentemente va a ser utilizar generalmente algunos antibióticos que bajan la inflamación, o aquí ya entramos un poco en, de nuevo, ese escalón difuso de hidroxicloroquina, es decir, antipalúdicos, o bien inmunosupresores clásicos, o bien, y yo creo que esto también se va a establecer, hay publicaciones que lo avalan, anti-JAK, ¿vale? Pero tenemos el mismo problema que con la alopecia frontovirosante, es un uso fuera de indicación y el problema es que no son fármacos baratos, con lo cual, si tú dispones de suficientes recursos, pues probablemente se pueda plantear y utilizarlo antes que otras pastillas inmunosupresoras, ya que dado que todas son uso fuera de indicación, pues probablemente, o según cada caso, quizá anti-JAK que lo supondría superior a otras, incluso por seguridad y por comodidad, pero el problema es el precio. Así que aplica los comentarios que he hecho antes con respecto a anti-JAK a alopecia frontovirosante. Insisto que muy probablemente el líquen plano-pilar, yo creo que tendrá indicación de anti-JAK en un futuro medio plazo, ¿vale? Antes de 10 años. Y por último, la foliculitis decalvante. Hay también otras alopecias cicatriciales, pero bueno, no puedo hablar aquí 20 minutos o 50 minutos de todas. Respecto a foliculitis decalvante, rara, pero de vez en cuando veo alguna. La foliculitis decalvante tiene dos fases. Una primera fase que es la más purulenta, neutrofílica, y esa hay que pararla como sea, porque se come todo el cuero cabelludo, se comen los folículos. Y en este caso, además de infiltraciones periódicas de corticoides y antibióticos anatópicos con pastillas, suele ser más que suficiente para controlar la mayoría si se coge a tiempo, ¿vale? En el caso de que no responda con esto, yo creo que aquí, y esto afortunadamente el precio es más razonable, se pueden utilizar fármacos biológicos que actúen sobre la vía TNF, ¿vale? Fármacos anti-TNF como por ejemplo el adalimumab. Por supuesto, uso por indicación. Lo bueno es que ya hay fármacos biosimilares, que aquí a lo mejor hablamos ya de un precio de entre 50 a 70 euros al mes, que por supuesto es dinero, pero es mucho menos dinero que 700 euros al mes. Y son fármacos biológicos que son muy seguros. Aquí sí que estamos muy tranquilos con la seguridad porque tenemos un manejo de décadas en la psoriasis y otras patologías también reumatológicas, con lo cual nos deja más tranquilos. Son fármacos muy cómodos. Yo creo que actualmente una foliculitis decalvante que no responde, que está en fase tan neutrofílica, creo que anti-TNF se puede beneficiar bastante, ¿vale? Cuando está en una fase más liquenoide, más quemada, que parece un líquen plano, aquí yo creo que un poco el manejo sería similar al líquen plano, ¿vale? Ni más ni menos. Salvando la alopecia areata, en el resto de alopecias cicatriciales, frontovirosante, líquen plano y decalvante, que son las tres que he hablado, en las tres, si se consigue la estabilidad de unos cuantos meses e idealmente más de un año,
y el paciente tiene suficiente zona donante, se puede plantear reconstruir eso con trasplante de pelo. Pero esto no se puede hacer si el paciente sigue con inflamación, porque si no es tirar el tiempo y el dinero. Así que chicos, sé que este vídeo no es un vídeo que va a ser muy visto, porque son patologías raras, pero espero intentar haber orientado un poco qué creo que va a ser el futuro de todo esto actual y en los próximos años. Y si alguno u otro está desesperado y piensa que tiene estas patologías y piensa un poco qué más puedo hacer, pues aquí os he contado un poco mi visión al respecto, muy resumida. Evidentemente cada paciente es un mundo, no sé si para ti te va a ir bien un fármaco en concreto, pero esas son mis ideas un poco a nivel de libro de texto. Así que chicos, nos vemos, hasta ahora.